Hay momentos en la vida que dividen a una persona en dos, un antes y un después. Helena Ashford había vivido toda su vida creyendo que el amor de verdad, ese que respira cálido y constante en las noches más oscuras, podía sobrevivirlo todo. Podía superar la política, superar el miedo, superar la fría lógica de reyes y coronas y linajes escritos con tinta antigua. Estaba equivocada. Lo aprendió en un salón que había recorrido cientos de veces antes, con un vestido del color de la luna y las manos tan apretadas frente a ella que sus nudillos se habían vuelto blancos. Llevaba 3 días ensayando unas palabras. Las había susurrado en la oscuridad de su pequeña habitación una y otra vez, probando el peso de cada una. Se había dicho a sí misma que estaba lista. No estaba lista. La fortaleza del aullido de hierro a medianoche no era lugar para cosas delicadas, pero el gran salón se tragaba la luz como el agua profunda se traga las piedras. Rápida y completamente, sin dejar rastro. Las antorchas en los muros de piedra ardían, pero su calor no llegaba al centro de la sala. Era ese tipo de frío que se instala en los huesos, el que no tiene nada que ver con la temperatura y todo que ver con el pavor. Ella estaba sola en el centro de ese salón, y Lawrence Aullido de Hierro, el rey alfa del Reino del Norte, estaba en el otro extremo, de espaldas a ella. Una mano descansaba en el alféizar de piedra de la alta ventana, donde la lluvia golpeaba el cristal en finas e inquietas líneas. La corona de asta y hierro pesaba sobre su cabello oscuro, proyectando una sombra irregular en el suelo. No se giró cuando ella entró. No se giró cuando sus pasos se detuvieron. El silencio entre ellos fue la primera arma. Lo dejó extenderse tanto como pudo soportarlo. Entonces dijo, en voz baja y clara, las palabras que había llevado durante 3 semanas como piedras presionando su pecho. Lawrence, espero un hijo tuyo. El silencio que siguió fue peor. Él no se movió. Las antorchas parpadearon. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza las ventanas, y en algún lugar profundo de la fortaleza, algo crujió en la oscuridad. Helena mantuvo la vista en su espalda y respiró durante la espera. Contaba los latidos de su propio corazón. Cada uno era una pequeña y obstinada negativa a derrumbarse antes de que él siquiera hablara. Entonces él se giró. Ella miró su rostro y lo escudriñó como un marinero busca en el horizonte una costa familiar. Desesperada, hambrienta, esperanzada. Buscó la calidez que había conocido en horas robadas, en habitaciones iluminadas por el fuego. Buscó esa versión más tranquila de él que nadie más parecía saber que existía. La había visto, la había sentido, había creído que era real. No estaba allí, su mandíbula estaba tensa como el hierro. Sus ojos oscuros recorrieron su rostro con algo que no era frío, exactamente. Era peor que el frío. Era cauteloso, medido. Los ojos de un hombre que ya había llegado a una conclusión y ahora solo esperaba el momento adecuado para comunicarla. Cruzó el salón con pasos lentos y deliberados, cada uno resonando en la piedra. Ella se mantuvo firme. No retrocedería. No apartaría la mirada. Se detuvo justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para ver la ligera tensión en sus hombros, la flexión casi imperceptible de su mandíbula. Lo suficientemente cerca como para que casi creyera, por un segundo suspendido y tonto, que él podría extender la mano hacia ella. No lo hizo. ¿Estás segura? Su voz era grave, controlada, precisa. Estoy segura, dijo ella. Él guardó silencio de nuevo, pero esta vez el silencio tenía una textura diferente. Tenía filos, Helena. Dijo su nombre como quien cierra una puerta, con firmeza, con intención, como si la puerta siempre hubiera estado programada para cerrarse y él simplemente hubiera estado esperando el momento apropiado. Necesito un heredero, pero el heredero de aullido de hierro no puede venir de ti. Ella escuchó las palabras. Las entendió, cada una aterrizando con perfecta claridad. Y sin embargo, algo en ella todavía buscaba otro significado, alguna combinación de sonidos que sumara algo diferente a lo que él estaba diciendo. No había otro significado. No eres nacida de la manada, continuó él.
Su voz nunca se alzó, nunca se calentó. Tu sangre no lleva ninguna herencia que el consejo reconozca. Una unión contigo, un hijo tuyo, fracturaría todo lo que he pasado mi vida construyendo. Cada alianza, cada acuerdo, cada ápice de confianza que me he ganado de los ancianos que gobiernan este reino. Hizo una pausa. Quiero un heredero, pero no contigo. El mundo no se detuvo. Las antorchas no se apagaron. La lluvia continuó su trabajo implacable contra las ventanas, indiferente y constante. Y sin embargo, Elena sintió que todo dentro de ella se quedaba muy quieto, como los bosques se silencian justo antes de que ocurra algo grande e irrevocable. Apretó los labios, una respiración dura y cortante por la nariz, y entonces, porque se negaba absolutamente a dejar caer una sola lágrima frente a él, levantó la barbilla. ¿Y lo que tuvimos?, preguntó ella, suave pero directa, no fue nada. Su silencio se extendió por exactamente 3 segundos. Ella los contó. Nunca estuvo destinado a ser permanente, dijo él. Ella retuvo esa frase por un momento, dándole vueltas, examinándola. Había caminado por los pasillos de esta fortaleza durante 2 años. Se había sentado junto a este hombre en habitaciones a las que nadie más era invitado. Lo había escuchado hablar sobre el reino, sobre sus miedos, sobre la soledad particular de estar rodeado de gente que necesitaba algo de ti a cada momento. Había creído tontamente, por completo, con todo su corazón, que lo que existía entre ellos tenía peso, tenía significado. Se había equivocado. Entonces me iré, dijo ella. Cada palabra fue lenta, limpia y pronunciada a un gran costo. Él no dijo nada. Se dio la vuelta. Salió del salón, a través del largo corredor de piedra. Pasó junto a guardias que no la miraron a los ojos y tapices que contaban la historia de un linaje al que nunca se le permitió unirse. Se movió sin prisa, sin tropezar, sin darle a nadie la satisfacción de presenciar otra cosa que no fuera su caminar firme a través de una puerta. Empacó una sola bolsa. No tomó nada de lo que él le había dado. Salió a la lluvia, y las grandes puertas de hierro de la fortaleza del aullido de hierro se cerraron tras ella, pesadas y definitivas como un veredicto. Afuera, el frío fue inmediato y total. La lluvia empapó su vestido en segundos, pegando la tela plateada a su piel, inundando sus zapatos a cada paso. No corrió, caminó hasta el camino y se quedó allí un momento. Una mano presionaba suave e instintivamente su vientre, pero el niño dentro de ella apenas era una presencia todavía. Solo un aleteo, una posibilidad, un latido que aún no había escuchado. Pero aún así presionó su mano allí, y en la oscuridad y la lluvia le hizo un voto silencioso a la pequeña e imposible vida que llevaba. Me tienes a mí, y yo soy suficiente para los dos. Luego comenzó a caminar, y no miró hacia atrás. Oye, antes de seguir, necesito ver cómo estás un segundo. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Porque historias como esta llegan muy adentro. Y quiero que estés aquí conmigo mientras se desarrolla. Gracias por estar aquí. De verdad significa más de lo que imaginas. Si esta historia ya te está conmoviendo, y sé que lo hace, tómate un momento para apoyar el canal. Suscríbete, dale a me gusta y deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Ahora, volvamos a la historia. 3 semanas antes de la noche en el gran salón, Lawrence le había sostenido el rostro entre sus manos. Lo recordaba con una precisión que la atormentaría durante mucho tiempo. El calor de la chimenea en su estudio privado, el suave crepitar de la leña ardiendo. La forma en que el ruido de la fortaleza se sentía muy lejano cuando la puerta estaba cerrada y solo estaban ellos dos. Su pulgar se había deslizado por su mandíbula con una delicadeza que parecía imposible en un hombre que comandaba ejércitos y silenciaba salas de consejo con una mirada. Había dicho cosas entonces, cosas tranquilas y específicas en una voz demasiado baja para que nadie más la oyera. Ella había tomado esas palabras como promesas. Debería haberlo sabido. Pero Elena Ashford siempre había creído en la versión de las personas que le mostraban en sus momentos más honestos.
Era tanto lo que más amaba de sí misma como lo que más la había destruido. La política de los linajes de la manada no era un secreto. Los conocía, siempre los había conocido, de la misma manera que conoces las reglas de una casa en la que eres un invitado. Reglas que nadie escribe porque todos ya las entienden. Ella no era nacida de la manada. Su sangre no tenía ningún vínculo ancestral con los clanes de lobos del norte. Ninguna herencia que satisficiera a los ancianos que habían mantenido las alianzas de Aullido de Hierro durante 3 generaciones. Ella había entendido esto. Había entendido que lo que sea que ella y Lawrence tuvieran, existía en los espacios entre las expectativas del mundo, no dentro de ellas. Lo que no había entendido, en lo que se había equivocado, era si él valoraba lo que vivía en esos espacios. La respuesta resultó ser que no. Pero después de que salió del gran salón, un granjero llamado Aldrich la llevó en su carreta hacia el sur. Se sentó en la parte de atrás sobre una capa de heno empapada y temblando. Vio cómo las luces de la fortaleza del Aullido de Hierro se hacían más pequeñas detrás de ella, hasta que el camino se curvó y los árboles las tragaron por completo. Volvió a presionar la mano contra su vientre. El bebé todavía era solo un susurro, un secreto entre su cuerpo y ella misma. Nadie más lo sabía. Lawrence no le había preguntado si estaba bien, no le había preguntado qué pensaba hacer. No había preguntado nada más allá de esa única verificación. ¿Estás segura? Como si ella estuviera confirmando un dato antes de ser archivado y olvidado. Pensó en la expresión de su rostro cuando se apartó de ella. No había sido cruel de la manera ruidosa y obvia de la crueldad. Había sido algo más silencioso y devastador. La retirada serena y controlada de un hombre que había tomado una decisión que no pensaba reconsiderar. La había archivado. Así es como se había sentido. El cierre de un archivador en una oficina ordenada, los papeles dentro ya clasificados y descartados. Pensó, él no sabe lo que acaba de perder. Luego se corrigió porque ya no iba a mentirse más sobre él. Él lo sabe. Simplemente decidió que no importaba lo suficiente como para conservarlo. La carreta llegó a una bifurcación en el camino al amanecer. Aldrich detuvo a los caballos y la miró con una expresión que no hacía preguntas ni ofrecía opiniones. «¿Al sur?», dijo él. «Al sur», asintió ella. No estaba llorando. Estaba más allá del tipo de dolor que llora. No, esto era algo más silencioso, un dolor que se asienta bajo y quieto, que hace su trabajo en la oscuridad sin ningún sonido. Le había hecho un voto a su hijo bajo la lluvia, fuera de esas puertas de hierro, y el dolor no cambia un voto, solo lo afila. Tenía 3 cosas en su bolsa. Una pequeña bolsa de monedas que había ahorrado cuidadosamente durante 2 años, una capa abrigada y un trozo de pan que aún no había comido. Tenía 3 semanas de embarazo. Se dirigía a un pueblo que había oído mencionar a uno de los comerciantes viajeros de Beatrice Winterbourne. Thornfield, a 3 días al sur, un tranquilo asentamiento humano en la base de las colinas de Darkmoor, donde nadie preguntaba por asuntos que no fueran los suyos. En ese momento, sonaba como el lugar más hermoso del que jamás había oído hablar. Los 3 días de viaje fueron fríos, lentos y en gran parte silenciosos. Otros 2 granjeros la llevaron parte del camino y caminó el resto, descansando cuando su cuerpo se lo pedía. No pensó en Lawrence durante esos 3 días. No quedaba nada en qué pensar sobre él que no hubiera entendido ya. En cambio, pensó en cosas prácticas. Las monedas que tenía, las habilidades que poseía, la forma de la vida que tendría que aprender a construir desde cero. Siempre había sido buena con las hierbas y la curación. Había trabajado junto a los curanderos en los aposentos médicos de la fortaleza cuando era necesario. Y tenía una forma tranquila y firme de tratar a los enfermos y asustados que incluso los curanderos principales habían notado y comentado. No estaba indefensa, no carecía de recursos, se tenía a sí misma. Tenía a este niño. Eso era mucho más que nada. Cuando finalmente llegó a Thornfield, con los pies doloridos, hambrienta y cargando un secreto que cambiaba el peso del mundo, se paró al borde del camino principal y miró el pequeño, imperfecto y maravillosamente ordinario pueblo que la rodeaba. Y algo en su pecho que había estado preparado durante semanas para el desastre, finalmente se relajó.
Nadie conocía el nombre de Lawrence Aullido de Hierro, aquí tampoco, excepto como una autoridad lejana que a veces enviaba jinetes para cobrar impuestos y patrullar. Él no era real aquí de la manera en que era real en Aullido de Hierro. Era solo un rumor, una autoridad, una firma en un documento. Aquí ella era solo una mujer que había llegado en una mañana fría con una sola bolsa, con plata en los ojos y un tipo de dolor silencioso que mantenía firmemente bajo la superficie de su rostro. Podía trabajar con eso. Encontró la tienda de curación de Beatrice Winterbourne en la segunda calle desde el camino principal. Un pequeño edificio con hierbas secas colgando en la ventana y un letrero de madera gastado sobre la puerta que decía simplemente Winterbourne, curandera. Entró y una anciana levantó la vista del mostrador con ojos que eran a la vez agudos y profundamente pacientes, como los de las personas que han visto llegar muchas cosas a su puerta y han aprendido a recibirlas todas sin sorpresa. Busco trabajo, dijo Elena directamente. Tengo experiencia con hierbas, cuidado de heridas y consuelo de pacientes. No puedo pagar el alojamiento de inmediato, pero puedo ganármelo. Beatrice Winterbourne la estudió por un momento largo y sin prisa. Luego dijo, la habitación sobre la tienda tiene una cama y una ventana. La estufa de leña funciona si la alimentas. Puedes empezar por la mañana. Puedo empezar ahora, dijo Elena. Beatrice casi sonrió. Entonces, toma la habitación y come algo primero. Hay sopa en el fuego. Fue la transacción más simple. También fue, en ese momento, lo más amable que alguien había hecho por Elena en mucho tiempo. Y tuvo que dejar su bolsa y tomar 3 respiraciones profundas antes de poder volver a mirar a la anciana sin que se le nublaran los ojos. Gracias, dijo ella. Beatrice hizo un gesto con la mano, como si las gracias no vinieran al caso. Porque para Beatrice Winterbourne, la amabilidad era simplemente una práctica que mantenía como un artesano mantiene sus herramientas, de manera consistente, sin ceremonia, porque la alternativa no valía la pena considerarla. Elena comió la sopa, subió las escaleras hasta la pequeña habitación con su cama estrecha y su ventana que daba a la calle. Se sentó en la cama por un largo momento, con las manos en el regazo, mientras la quietud de la habitación la envolvía. Luego se acostó y por primera vez desde que salió por esa puerta de hierro, se permitió sentir todo el peso de lo que había sucedido. No lloró fuerte ni dramáticamente. Lloró como lloran las personas agotadas, en silencio, con cuidado, con la cara hundida en la almohada para que nadie la oyera. Lloró por sí misma. Lloró por la versión de Lawrence en la que había creído, que quizás nunca existió. Lloró por el niño que crecería sin saber que su padre había visto la noticia de su existencia y había decidido que era un inconveniente. Y luego, cuando terminó, se secó la cara con el dorso de la mano, se acostó y boca arriba, y colocó ambas palmas suavemente sobre su vientre. «Estoy aquí», le susurró a nadie en la habitación, excepto a la cosa silenciosa y creciente que llevaba dentro. «Siempre estaré aquí. Y vamos a estar bien. Vamos a estar más que bien». Lo decía en serio. Eso era lo que más le importaba. Creía en cada una de sus palabras. No, Thornfield no le debía nada a Helena Ashford. Era un pueblo con sus propias penas, sus propios ritmos, su propia pila de problemas privados que manejaba con el estoicismo particular de las pequeñas comunidades en todas partes. En silencio, colectivamente, sin hacer un escándalo. El panadero tenía una pierna mala que no lo dejaba dormir. La esposa del herrero había perdido recientemente un hijo. El maestro de escuela bebía más de lo que debía, y todos lo sabían, y nadie lo decía. Thornfield llevaba su peso a su manera, como todos los lugares, y no tenía ninguna razón en particular para hacerle espacio al dolor de una persona más. Pero le hizo espacio de todos modos, no dramáticamente, no con ningún anuncio o calidez que llamara la atención. Simplemente la absorbió, como la buena tierra absorbe la lluvia. De manera constante, sin espectáculo, hasta que la recién llegada dejó de ser una recién llegada y se convirtió simplemente en parte del paisaje. Beatrice marcó la pauta. Le mostró el almacén de hierbas de la tienda la primera mañana.
guiándola a través de cada manojo y frasco, con el cuidado metódico de una mujer que creía que las cosas más importantes se enseñan lenta y correctamente. Valeriana para dormir, milenrama para la fiebre, vara de oro para la congestión y el duelo. No explicó eso último. Simplemente lo dijo con la misma voz firme que las demás, y Elena entendió que Beatriz veía más de lo que comentaba. El trabajo fue reconfortante de una manera que Elena no había esperado. Había algo en el acto físico y deliberado de moler, medir y mezclar que aquietaba las partes más ruidosas de su mente. Las partes que reproducían el sonido de la voz de Lawrence diciendo, nunca estuvo destinado a ser permanente, en el tono particular de un rey que ya ha pasado a su siguiente obligación. Cuando sus manos estaban ocupadas, su mente tenía un lugar donde ponerse. Era buena en el trabajo. Lo descubrió rápidamente y sin falsa modestia, porque la falsa modestia era algo que había dejado en algún lugar del camino hacia el sur. Tenía una firmeza natural con los enfermos. No se inmutaba. No entraba en pánico. Escuchaba con atención y hacía las preguntas correctas. Los pacientes comenzaron a pedirla específicamente en las primeras semanas. Ocultó el embarazo durante los primeros meses sin mucha dificultad. Vestidos holgados, movimientos cuidadosos. Y luego la particular invisibilidad que conlleva ser una mujer joven en un pueblo donde todos estaban concentrados en sus propias preocupaciones. No estaba lista para explicarlo. Todavía no. A nadie. La explicación requería una historia que aún no estaba dispuesta a poner sobre la mesa frente a extraños. Beatriz, por supuesto, lo supo en el primer mes. No dijo nada. Simplemente comenzó a asegurarse de que siempre hubiera comida caliente disponible cuando Elena bajaba por las mañanas, y reorganizó las tareas de levantamiento pesado sin comentarios. Y una vez, cuando Elena estaba teniendo una semana particularmente difícil y tratando de no demostrarlo, Beatriz le puso una taza de té de jengibre en las manos en el mostrador y dijo simplemente, siéntate un momento. Era el tipo de cuidado que no pide nada a cambio, el que llega sin condiciones. Aunque esa noche, en su pequeña habitación, Elena pensó en la diferencia entre el amor que creía tener en Aullido de Hierro, grandioso y secreto, y llevado a cabo en habitaciones privadas iluminadas por el fuego, y el amor que se le ofrecía aquí en Thornfield, en forma de sopa, té de jengibre y alguien moviendo las cajas pesadas sin que ella tuviera que pedirlo. Pensó en cuál de los dos la había hecho sentir más vista. No llegó a una respuesta cómoda. Una tarde, en su tercer mes, un curandero local llamado Grayson Northwood pasó por la tienda. Era un practicante itinerante que pasaba por Thornfield cada pocas semanas en su circuito por los asentamientos más pequeños. Alto y tranquilo, con un trato fácil y el tipo de rostro que sugería que había escuchado muchas cosas difíciles en su tiempo y había aprendido a recibirlas sin juzgar. Le traía a Beatriz medicinas que ella no podía producir y ocasionalmente se quedaba por la noche. Se fijó en Elena de la manera sencilla de alguien que no está tratando de notar nada en particular. Fue respetuoso, siempre. No presionó. Cuando le hablaba, lo hacía como un curandero a otro, curioso, interesado, sin el peso de la expectativa que había vivido. Ahora lo entendía, en cada interacción que había tenido con Lawrence. Grayson conversaba fácilmente y no parecía requerir nada de ella más que conversación a cambio. Y en sus mejores visitas, ella se encontraba genuinamente a gusto durante media hora completa, lo que parecía un pequeño milagro. No estaba interesada en él, no de la manera en que él, quizás, estaba silenciosamente interesado en ella, pero apreciaba su presencia de la misma manera que aprecias la evidencia de que el mundo todavía contiene gente decente. No como algo para ella, sino como un recordatorio de que tales personas existían. Su corazón no estaba disponible. Estaba demasiado ocupado aprendiendo a pertenecerse por completo a sí mismo. Los meses pasaron. Su cuerpo cambió, lentamente y luego de repente, y dejó de ocultar lo que crecía dentro de ella porque ya no había una forma práctica de hacerlo. Y también porque había decidido, alrededor del quinto mes, que ya no se disculparía por su vida, ni con Beatriz, ni con Thornfield, ni con nadie. Iba a tener este hijo.
iba a quedarse con este hijo. Y si alguien en este pueblo tenía opiniones sobre una mujer soltera criando a un bebé sola, podían guardar esas opiniones en el mismo lugar donde guardaban todos sus otros pensamientos no solicitados. Nadie, resultó, dijo nada desagradable. Esto la sorprendió. O quizás no. Quizás simplemente estaba aprendiendo, lentamente, que la mayoría de la gente estaba demasiado ocupada con su propia supervivencia como para pasar mucho tiempo lanzando piedras a la de los demás. Una partera llamada Ross venía a verla cada 2 semanas, una mujer enérgica y práctica que había traído al mundo a la mayoría de los niños de Thornfield y tenía opiniones firmes sobre el descanso, los alimentos ricos en hierro y la importancia de no pasar demasiado tiempo preocupándose por cosas fuera de su control. A Elena le cayó bien de inmediato. El bebé es fuerte, le dijo Ross en su primera cita, presionando su oído contra el vientre de Helena con la atención segura de la larga práctica. El latido del corazón es como un tambor. Elena se rió, una risa corta, genuina y sorprendida que se le escapó antes de que tuviera la oportunidad de controlarla. Fue la primera risa real que recordaba en meses. Bien, dijo cuando recuperó el aliento. Entonces ya tenemos eso en común. Por la noche le hablaba a su hijo. Había comenzado a hacerlo sin decidirlo conscientemente, simplemente en voz baja, en la oscuridad de su pequeña habitación, con una mano cálida sobre la curva de su vientre, hablando de lo que se le viniera a la mente. Las hierbas que había aprendido ese día, el paciente difícil que Beatriz había tratado y lo que le había enseñado, el olor de Thornfield después de la lluvia, los planes que estaba haciendo, planes pequeños y cuidadosos construidos un paso razonable a la vez para una vida que sería de ellos. Conocerás este lugar, decía en voz baja, y te conocerá a ti. Y eso es más que suficiente. No necesitas una corona para pertenecer a un lugar. Solo necesitas un lugar donde la gente se alegre de que estés allí. Lo decía como consuelo para su hijo. Solo lentamente se daba cuenta de que también se lo estaba diciendo a sí misma. Los meses continuaron su trabajo. Beatriz le enseñó más, el manejo de partos difíciles, el tratamiento de infecciones que se habían profundizado demasiado, el arte particular de sentarse con alguien que tiene miedo y hacerlo sentir menos solo en su temor. Elena lo absorbió todo con el hambre de alguien que finalmente ha encontrado el trabajo que estaba destinada a hacer. Se estaba convirtiendo en alguien, no en alguien secreto, no en el consuelo de alguien en la oscuridad, en su propia persona, completa, una persona que respiraba, de pie bajo su propia luz. Y su hijo crecía, firme y fuerte, con un latido como un tambor. Llegó en la última semana del tercer mes de la temporada. Al principio en silencio, con escarcha en la ventana de la tienda al amanecer. Luego el aire se agudizó durante la noche en algo que picaba en los pulmones y sabía a hierro. Luego la nieve cayó y volvió a caer, y para la tercera noche, todo el pueblo se había quedado quieto bajo un blanco tan espeso y pesado que sumió al mundo en el silencio. El parto de Elena comenzó en ese silencio. Ya estaba despierta. No había dormido bien en 2 semanas. Su cuerpo demasiado grande e inquieto para estar cómoda. Su mente demasiado ocupada para descansar. Yacía en la oscuridad de su pequeña habitación, mirando al techo mientras la nevada borraba los sonidos de la calle. Y entonces lo sintió. La primera contracción profunda y ondulante, inconfundible como una campana golpeada de cerca. Se sentó, respiró a través de ella, alcanzó el pequeño frasco de aceite de lavanda que guardaba en la mesita de noche para este preciso momento. Apretó la tapa entre sus dedos solo para tener algo que sostener. Luego llamó a Beatriz escaleras abajo. Beatriz estuvo allí en minutos, envuelta en un chal y con una lámpara. Su expresión era la misma calma firme y sin prisas que aportaba a cada situación médica, sin importar su urgencia. Revisó a Elena rápida y minuciosamente, organizó los suministros que había preparado semanas atrás y envió un mensaje para la partera Ross. Luego se sentó junto a la cama y dijo, «Ahora esperamos juntas. No estás sola». Las horas que siguieron fueron largas y aterradoras, como lo son todos los partos.
El tipo de miedo que no es sobre la muerte, exactamente, sino sobre la magnitud de lo que está sucediendo. Su irreversibilidad, la forma en que el cuerpo insiste en su propio ritmo, sin importar lo que la mente quiera. Elena respiró a través de contracciones que llegaban, crecían, alcanzaban su punto máximo y pasaban. Cada una era una ola que tenía que escalar en lugar de combatir, y entre ellas yacía con los ojos cerrados y pensaba en el voto que había hecho en las puertas de aullido de hierro. De pie bajo la lluvia, con una mano presionada en un vientre que apenas se notaba. Le había prometido algo a este niño. Iba a cumplirlo. Ross llegó en la primera hora, echó un vistazo al color y la respiración de Elena y asintió con satisfacción. Lo está haciendo bien, le dijo a Beatrice, casi como si Elena no estuviera en la habitación, lo que hizo reír a Elena a pesar de sí misma. Un sonido corto y sin aliento entre una contracción y la siguiente. «¿Puedo oírte?», dijo Elena. «Bien», dijo Ross. «Entonces escucha esto también. Lo estás haciendo maravillosamente. Sigue así». Hubo momentos en los que no estaba segura de poder continuar. Siempre hay un punto en cualquier cosa difícil en el que el cuerpo y la mente alcanzan un umbral que se siente como el final de lo que una persona puede soportar. Y la única forma de superarlo es elegir deliberada y conscientemente soportarlo de todos modos. Elena alcanzó ese umbral en algún momento de la parte más fría y profunda de la noche, y pensó en las puertas de hierro cerrándose, en la lluvia y en el voto, y lo soportó. Y entonces, en la quietud particular que llega justo antes de la mañana, cuando la oscuridad es más profunda y el silencio es absoluto, el bebé lloró. El sonido partió el mundo en dos. Fue feroz, pleno, seguro de sí mismo desde el primer segundo. Una voz que no tenía la menor duda sobre su derecho a ser escuchada, a estar presente, a existir en esta habitación, en este pueblo y en esta fría noche de invierno. Elena lo escuchó y lloró de una manera que no se había permitido llorar desde la noche en que dejó Aullido de Hierro, profundamente, sin poder evitarlo, desde un lugar tan profundo que no tenía nombre. Beatriz lo colocó en sus brazos. Elena miró a su hijo. Era rosado, de cabello oscuro y ya arrugaba la cara en una expresión de extremo disgusto por el estado del mundo, lo que reconoció de inmediato como algo que venía de su lado. Pero su mandíbula, la línea de ella, su particular firmeza, eso no era suyo. Y sus ojos, cuando se abrieron, desenfocados y parpadeando a la luz de la lámpara, eran de color ámbar, un ámbar profundo, cálido, inconfundible. El color del oro de los lobos, la marca de un alfa nacido, tan clara e innegable como una firma. Sintió todo a la vez. Un amor tan grande que no tenía límites. Dolor por el hombre que había enviado a este niño al mundo no deseado. Una ferocidad tan total que no dejaba lugar a dudas. Y debajo de todo, una maravilla tan pura y abrumadora que era su propio tipo de dolor. Lo sostuvo contra su pecho, donde estaba cálido, real y presente, y trazó la línea de su rostro con mucho cuidado con un dedo. Que él, susurró, era una palabra de la antigua lengua de la manada, significaba nacido de su propio camino. Lo había elegido meses atrás, despierta en su pequeña habitación con las manos en el vientre, repasando todos los nombres que conocía, y ningún otro había encajado. Kael, dijo de nuevo, y el nombre se asentó en la habitación como si siempre hubiera pertenecido allí. Eres mío, soy tuya. Nadie te hará sentir nunca que no perteneces, ni aquí, ni en ningún lugar. ¿Entiendes? Él no respondió porque tenía 3 minutos de vida, pero dejó de llorar de repente y giró su rostro hacia el sonido de su voz. Y ella eligió creer que le había escuchado, que estaba prestando atención, que de alguna manera siempre recordaría este momento, incluso si no pudiera decirle a nadie que lo hacía. Tú eres suficiente, le dijo, y yo soy suficiente, y juntos siempre, siempre seremos suficientes. Beatriz, al otro lado de la habitación, estaba muy ocupada haciendo algo con la mecha de la lámpara y sin mirarlos a ninguno de los dos, lo que Elena apreció profundamente.
y el primer año se escribió en destellos de luz y calor que Helena guardó con cuidado, como se guardan las cosas que sabes que son preciosas. La primera risa de Kael, un sonido enorme y sorprendido que se le escapó durante un baño una mañana y lo sobresaltó a ambos, y luego se convirtió en su propia broma, y luego en una característica habitual de cada tarde, hasta que toda la tienda, arriba y abajo, resonaba con ella. Sus primeros pasos tambaleantes por el suelo de la cocina de Beatrice, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, su expresión de intensa concentración y total confianza, la forma en que alcanzaba el cabello de Helena cada vez que lo sostenía, sus pequeños dedos enroscándose en él, asegurándose de que ella todavía estaba allí. Creció rápido. Los niños nacidos de lobos siempre lo hacían. Algo en su sangre se movía a un ritmo diferente al de los niños humanos, más amplio, más rápido y con más propósito, como si llegaran al mundo ya conscientes de que tenían cosas que hacer. En su primer cumpleaños ya corría. En el segundo hablaba en frases completas y desarrollaba opiniones firmes sobre qué alimentos eran aceptables y cuáles estaban por debajo de su consideración. También estaba desarrollando el hábito de gruñir en voz baja a los gatos de los vecinos, lo que Helena intentaba corregir con cara seria y en gran medida fracasaba. Grayson Northwood pasó por Thornfield 3 o 4 veces más durante ese primer año y cada vez fue amable, respetuoso y visiblemente encariñado con Kael, de la manera fácil de un hombre de buen carácter con un niño vivaz. Nunca presionó a Helena. Parecía entender o haber decidido aceptar que lo que ella estaba dispuesta a ofrecerle se detenía en la amistad. Una vez, él aceptó la amistad sin quejas ni manipulaciones, lo que ella respetó, pero no estaba interesada. Su corazón estaba ocupado, ya no con el dolor por Lawrence. Había dejado eso en algún lugar alrededor del tercer mes de Kael, como una bolsa que había estado cargando demasiado tiempo, y no la había vuelto a recoger. Su corazón estaba ocupado consigo misma, con Kael, con la vida que estaba construyendo aquí, un día cuidadoso a la vez, desde cero, con sus propias manos. Nunca se había sentido más ella misma que en este pequeño pueblo, en esta pequeña tienda, en esta vida que nadie le había entregado y que nadie podía quitarle. No estaba esperando que nada llegara de fuera para hacerlo más real. Esto ya era real. Esto ya era suficiente. En una tarde tranquila hacia el final del segundo invierno de Kael, con la nieve cayendo de nuevo fuera de la ventana, con Kael ya dormido arriba en la habitación que ella le había arreglado con especial cuidado, cada detalle elegido por ella, Helena se sentó en el mostrador de la tienda y escuchó el silencio. Y pensó, no sabía que era posible reconstruirse a partir de tan poco y terminar con algo tan sólido. Presionó su mano plana sobre el mostrador, sintiendo la veta de la madera bajo su palma, fresca, firme y real. Esto es mío, pensó, y mañana seguirá siendo mío, y el día después también. La primavera temprana había llegado a Thornfield en pequeñas y tímidas señales. Azafranes al borde del camino, el primer olor a tierra removida en el aire, el tipo de luz pálida de la mañana que hace que todo parezca recién lavado y puesto a secar. Helena se había levantado antes del amanecer, como solía hacer, para moler 3 lotes de mezclas de hierbas para las citas de la semana. Desayunó con Kael, que actualmente estaba pasando por una fase de narrar todo lo que veía como si ella no fuera consciente de ello. Eso es una taza, eso es pan, eso es un pájaro, mamá, es un pájaro. Y llegó a la plaza del mercado poco después de las 9 con una cesta en un brazo y Kael cómodamente sentado en su cadera, con las piernas colgando. Estaba decidiendo entre 2 manojos de romero seco cuando llegó el sonido. Primero los cascos, un ritmo constante y organizado en el camino de piedra. No un solo jinete, no la carreta de un granjero, sino una columna de ellos moviéndose con la particular confianza medida de un grupo que no viaja para llegar a algún lugar, sino que viaja para ser visto. Luego el tintineo del hierro, armaduras, bridas, la percusión grave de una compañía totalmente equipada. Luego las banderas, ondeando con el viento primaveral a la entrada de la plaza,
sus marcas visibles antes que cualquier otra cosa. El negro y el hierro de la fortaleza del aullido de hierro. La cesta de Helena bajó unos centímetros sin que ella se diera cuenta. Su brazo se apretó ligeramente alrededor de Cael, quien estiró el cuello para mirar a los jinetes con la fascinación sin complicaciones de un niño de 2 años al que nunca se le ha enseñado a tener miedo de nada. Los jinetes entraron en la plaza en formación, una patrulla que reconoció un circuito estándar por los asentamientos del sur. Aullido de Hierro los enviaba cada pocos meses. Ella había sabido, de manera abstracta, que esto era posible. Lo había archivado bajo cosas que podrían pasar y lo había colocado a distancia, de la misma manera que colocas posibilidades desagradables cuando estás concentrado en el trabajo inmediato de la supervivencia. No había creído realmente que sería tan específico. A la cabeza de la columna, en un caballo oscuro, cuyo aliento formaba pequeñas nubes en el aire primaveral, estaba Lawrence Aullido de Hierro. Se veía exactamente como siempre, de hombros anchos e inmóvil, su corona cambiada por un yelmo de viaje, pero su porte tan inconfundible como un punto de referencia. Estaba escaneando la plaza de la manera metódica de un hombre que realiza una inspección, una revisión de ruta, una evaluación de la paz. El barrido visual ordinario de un líder de patrulla que ha hecho esto 100 veces y no espera nada notable. Su mirada llegó al centro de la plaza. La encontró como una llama encuentra el aire. Al instante, sin buscar, como si la distancia entre ellos simplemente hubiera dejado de importar en el momento en que él miró en su dirección. Sus ojos se clavaron en los de ella y ella vio el reconocimiento moverse a través de él como una corriente a través del agua. Visible, total, imposible de detener. O él se quedó completamente quieto. Su caballo se quedó completamente quieto. Helena no se movió. Sostuvo su mirada y mantuvo la respiración uniforme, y no dejó que nada se mostrara en su rostro que no estuviera dispuesta a darle gratis. No tenía miedo. No estaba enojada. No en este momento. Era algo más asentado y más peligroso que la ira. Era una mujer que se había reconstruido desde cero, que sabía exactamente quién era y qué tenía, y que no tenía intención de entregar nada de eso sin luchar. Entonces Cael vio el caballo grande, oscuro y magnífico. Justo el tipo de caballo que un niño de 2 años con un interés en desarrollo por los animales encontraría completamente irresistible. Cael se enderezó en la cadera de Helena. Sus ojos se abrieron de par en par, inmediatamente encantado, y luego levantó ambas manos pequeñas y las agitó con la alegría absoluta y sin complicaciones de un niño que ve algo maravilloso y quiere que sepa que ha sido visto. Los ojos de Lawrence se movieron de Helena al niño y se quedaron allí. Ella lo vio suceder. Vio el momento en que él vio los ojos de Ámbar, sus ojos en una cara pequeña que por lo demás era tan claramente de ella, y vio el reconocimiento aterrizar en él como una piedra aterriza en agua quieta. Inmediato, expansivo, imposible de no ver. Vio la mandíbula que él había tensado como el hierro en un salón iluminado por antorchas 2 años atrás, convertirse, brevemente, en nada en absoluto. Vio el rostro sereno, controlado y regio que había mirado a través de un gran salón frío, abrirse sin un sonido. No lo sabía, no lo había sabido. Y ahora sí, y el saberlo estaba escrito en su rostro en un lenguaje claro que ella no necesitaba traducir. No esperó. Antes de que él pudiera hablar, antes de que pudiera desmontar, antes de que pudiera dar un solo paso que complicara los siguientes 30 segundos, Helena agarró la mano de Cael, lo acomodó en su cadera y caminó. No corriendo. No huiría de él en público en este pueblo que era suyo, pero moviéndose con un propósito deliberado y controlado alrededor de un puesto del mercado y por la calle lateral hacia la tienda. Pudo sentir su mirada en su espalda todo el camino. Pudo sentirla incluso después de doblar la esquina. No miró hacia atrás. En la tienda, sentó a Cael con un rompecabezas de madera que guardaba para estos momentos exactos, momentos en los que lo necesitaba ocupado y a ella misma, sin ser observada. Y se quedó muy quieta en medio de la habitación, con la espalda contra la pared y los brazos cruzados sobre el pecho.
y respiró lenta y deliberadamente a través del ruido blanco y agudo de su propio pulso. Sabía que esto siempre fue posible. Sabía, de la manera abstracta y matemática de alguien que entiende cómo funciona el mundo, que él eventualmente vendría al sur de Patrulla y que Thornfield estaba en su territorio y que sus caminos se cruzarían. Lo sabía de la misma manera que sabes que el tiempo cambia, no si, sino cuándo. Para lo que no se había preparado del todo era para cómo se sentiría, la fría certeza de ello. La forma en que verlo de nuevo no la había destruido como una vez temió que podría hacerlo. No la había enviado de vuelta al dolor o al anhelo, o a ninguna de las emociones complicadas que había pasado un año procesando y dejando atrás cuidadosamente. Lo había visto y había sentido algo que era mayormente estable, con un fino hilo de dolor antiguo corriendo a través de él, rápidamente absorbido. También había sentido, debajo de todo lo demás, algo que no estaba lista para nombrar. Lo guardó firmemente en un cajón y lo cerró. Kael levantó la vista de su rompecabezas. «Mamá, ¿estás triste?» Miró a su hijo, sus ojos de ámbar claros y directos, ya tan buenos para leerla que a veces la sobresaltaba, y le sonrió. Una sonrisa real. «No», dijo ella, «no estoy triste, solo estoy pensando». «¿En el caballo grande?» «Algo así», dijo ella. Descruzó los brazos mientras se enderezaba. Volvió al mostrador y retomó el trabajo que había dejado cuando se fue al mercado, y mantuvo sus manos ocupadas, y respiró y se recordó a sí misma todas las cosas que sabía que eran ciertas. Había construido esta vida ella misma. Nadie se la había entregado, nadie la había ayudado, y nadie, ningún rey, ninguna corona, ningún par de ojos de ámbar en un caballo oscuro en una plaza de mercado de primavera, podía entrar y quitárselas sin su permiso. Lo que viniera después sería en sus términos. Estaba segura de eso, estaba mayormente segura de eso. Vino a la mañana siguiente. Elena lo había esperado a medias y había pasado las horas entre la plaza del mercado y el amanecer, decidiendo exactamente cómo lo recibiría. Con calma, no con frialdad, no con drama, no con ninguna de las cosas que harían parecer que él todavía tenía poder sobre su temperatura emocional. Solo calma, el tipo de calma que había aprendido a llevar durante 2 años, el tipo que tenía un centro duro y silencioso y podía sostenerse. Vino solo, sin guardias, sin corona, con una capa de viaje oscura que lo hacía parecer casi como cualquier otro hombre que pudiera entrar por la puerta de un curandero. Llamó. Esperó. Beatriz abrió la puerta, lo miró por un momento largo y elocuente, y lo dejó entrar sin decir una palabra. Elena estaba detrás del mostrador midiendo una tintura en pequeñas botellas de vidrio. No levantó la vista de inmediato. Lo dejó estar en la entrada de la tienda y sentir el peso de la habitación a su alrededor. Las hierbas secas, el silencio, la atmósfera particular de un lugar que no sabía que era un rey y no se habría impresionado particularmente si lo supiera. Cuando levantó la vista, su rostro estaba sereno. «No tienes nada que hacer aquí», dijo en voz baja y clara. «Elena», comenzó él, «tomaste tu decisión, Lawrence». Mantuvo su voz uniforme. Continuó midiendo. «Hace 2 años en un salón con paredes de piedra, fuiste muy claro sobre lo que querías y lo que no. Te tomé la palabra». Él guardó silencio por un momento. La estaba mirando con una expresión con la que no supo qué hacer de inmediato. No la mirada serena y controlada que había llevado en el gran salón, sino algo más desnudo y honesto. Parecía un hombre que había pasado mucho tiempo cargando algo que no podía soltar. «Es mío», dijo al fin. Su voz era baja, pero las palabras sonaron como una declaración de cuentas. No una demanda, no una acusación, solo un hombre reconociendo un hecho que necesitaba decir en voz alta. Elena dejó la cuchara de medir, lo miró directamente y sostuvo la mirada. «Renunciaste al derecho de preguntar por él», dijo, «la noche que me dijiste que no valía la pena la inconveniencia de su existencia». Él se estremeció. Fue pequeño, solo un breve endurecimiento alrededor de los ojos, y podría habérselo perdido en otro día. «No se lo perdió. Cometí un error», dijo él. Su risa fue corta y no llevaba diversión,
Solo el sonido particular de alguien produciendo la única respuesta honesta a una declaración que es profunda, inadecuada e insuficiente. Un error, dijo ella. Me miraste cuando estaba aterrorizada y vulnerable y esperando a tu hijo y me dijiste, con calma, con precisión, sin levantar la voz, que no era lo suficientemente buena para ser la madre de tu heredero, que nunca estuvimos destinados a ser permanentes. Eso no fue un error, Lawrence. Fue una elección hecha con cuidado y con toda la información. Él no discutió. Eso, al menos, lo notó. Se quedó en la puerta de su tienda y recibió lo que ella dijo sin desviarlo, sin buscar justificación ni el particular hábito masculino de reformular los propios fracasos como el malentendido de otra persona. Quiero conocerlo, dijo él. No. Elena, por favor. ¿No sabes que su nombre significa nacido de su propio camino? ¿No sabes que llama a las luciérnagas fuegos voladores cada vez y se ríe cuando lo corrijo? ¿No sabes que le teme a los truenos fuertes, pero no lo admite, así que viene y me encuentra en la oscuridad y me toma la mano y lo llama de otra manera? ¿No sabes cómo corre o cómo suena cuando se ríe o qué busca cuando necesita consuelo? Hizo una pausa, firme y directa. No lo conoces, no nos conoces, y esa es enteramente la consecuencia de una elección que tú hiciste. La tienda estaba muy silenciosa. Afuera, los sonidos de la calle continuaban sin importarles nada de esto. Una carreta pasando, alguien saludando a un vecino. Entonces déjame aprender, dijo él. 3 palabras, simples, sin autoridad en ellas, sin orden, sin un hilo de amenaza bajo la superficie. Solo 3 palabras de un hombre de pie en una puerta pidiendo permiso. Ella no había esperado eso. Se había preparado para discusiones, para la flexión de la autoridad real, para la particular insistencia arrogante que le había visto usar con miembros del consejo que lo disgustaban. No se había preparado para esto, para algo pequeño y honesto que requería un tipo diferente de respuesta. No dijo nada. Recogió la cuchara de medir y volvió a su trabajo. Él tomó eso como el final de la conversación, que lo era. Se fue. Y en el escalón fuera de la puerta donde había estado de pie, había un pequeño lobo de madera tallada, del tamaño de la palma de la mano, liso de haber sido sostenido, claramente llevado en un bolsillo durante algún tiempo antes de ser colocado allí con cuidado deliberado. Kael lo encontró cuando Elena lo envió a la puerta a tomar un poco de aire esa tarde. Mío, anunció Kael de inmediato, sosteniéndolo con ambas manos, y luego lo repitió varias veces más para asegurarse de que todos en el edificio estuvieran al tanto de la situación de propiedad. Elena se quedó en el mostrador y miró el pequeño lobo tallado desde el otro lado de la habitación. Era un buen trabajo, simple pero cuidadosamente hecho, el tipo de cosa que lleva tiempo y atención. Pensó en el bolsillo en el que había vivido. Pensó en las manos que lo habían tallado y luego lo habían llevado y luego lo habían colocado allí sin saber si sería bienvenido. Pensó en el hombre que una vez creyó conocer, que se sentaba junto al fuego y hablaba de cosas que le importaban en una voz que no usaba con nadie más, y que había resultado ser alguien con una corona que era más pesada de lo que él le había dejado entender. Pensó en el hombre que había estado en su tienda hacía unas horas y había dicho simplemente, déjame aprender. Empujó todo eso en el mismo cajón que todo lo demás y volvió a los preparativos de la noche. Pero esa noche, después de que Kael se durmiera con el lobo tallado bajo su almohada, Elena se sentó en su ventana en la oscuridad durante mucho tiempo. No estaba pensando en Lawrence. Estaba pensando en sí misma y en si la versión de ella que había construido esta vida, firme, segura, autosuficiente, era capaz de sostener esa firmeza en una mano y una puerta abierta en la otra al mismo tiempo. No sabía la respuesta. No estaba segura de estar lista para averiguarlo. Pero la pregunta, notó, había llegado sin ser invitada y no mostraba signos de irse. Lawrence Aullido de Hierro no se fue de Thornfield. Esto sorprendió a Elena. Había esperado que él reconociera la situación, intentara una afirmación de algún tipo, se encontrara con su negativa y regresara a Aullido de Hierro para lidiar con ello a través de canales oficiales. Una reclamación legal,
una citación, algún acuerdo formal entregado por jinetes de negro y hierro al que ella tendría que responder en papel. Esa era la forma en que un rey manejaría una complicación. Eficientemente, desde la distancia, con la autoridad sirviendo como sustituto de la presencia. En cambio, tomó una habitación en la posada de Thornfield. Envió a la mayoría de sus jinetes por delante, manteniendo solo a 2 hombres estacionados en las afueras del pueblo por seguridad. Dejó a un lado el yelmo de viaje. Usaba ropa sencilla. Comenzó a aparecer sin previo aviso en los márgenes de los días de Helena. No en su camino, no exigiendo nada, solo presente de la manera en que una cosa muy grande y muy silenciosa puede estar presente, llenando un espacio sin llenarlo agresivamente. Fue la primera mañana que lo notó. Estaba de pie en el otro extremo de la plaza del mercado, con una taza de algo caliente del puesto del panadero, observando a Kael intentar hacerse amigo de una gallina. No estaba mirando a Helena, estaba mirando a su hijo, y la expresión en su rostro era una para la que ella no tenía categoría, algo demasiado complicado para nombrar, en algún lugar entre el dolor y el asombro. Había tenido la intención de pasar sin reconocerlo. Pasó sin reconocerlo. Pensó en él durante el resto de la mañana. Los gestos comenzaron pequeños y se mantuvieron así, lo que quizás fue lo que los hizo difíciles de ignorar. Una bolsa de hierbas secas apareció en la puerta de la tienda antes de que abriera. La combinación precisa de la que se estaba quedando sin existencias, la que no le había mencionado a nadie, lo que significaba que le había preguntado a Beatrice o había prestado mucha atención a los suministros de la tienda. Un pequeño libro de animales ilustrados llegó a la puerta con para Kael, escrito en el interior de la portada con una letra deliberada y cuidadosa, como si el escritor hubiera ralentizado considerablemente su ritmo habitual. Una mañana llegó y encontró que el pestillo roto de la contraventana de Beatrice había sido arreglado. Alguien lo había vuelto a colgar correctamente, había reemplazado el tornillo gastado y había desaparecido antes de que alguien se levantara para ver quién era. Se dijo a sí misma que estas cosas no eran significativas, que eran gestos, y los gestos eran fáciles, las acciones eran fáciles. Aparecer con pestillos arreglados y bolsas de hierbas no borraba lo que se había dicho en un salón iluminado por antorchas, y no era lo suficientemente ingenua como para ablandarse por la gestión cuidadosa de sus inconvenientes prácticos. Pero los notó. No podía fingir que no los notaba. Luego vino la tarde en que Kael se escapó. Sucedió de la manera en que los niños pequeños siempre se escapan. Había apartado la vista durante 30 segundos. Estaba absolutamente segura de que eran 30 segundos. Y en esos 30 segundos, Kael aparentemente había cruzado la plaza del mercado a una velocidad que desafiaba la longitud de sus piernas y apareció en el borde lejano donde un gran caballo oscuro estaba atado fuera de la posada. Helena levantó la vista y sintió que se le caía el estómago. Y luego vio dónde estaba y caminó, no rápidamente pero sin correr, a través de la plaza. Para cuando llegó, Kael tenía ambas manos en la capa de Lawrence y tiraba de ella con la determinación enfocada de un niño pequeño que ha decidido hacer contacto y no será disuadido por las leyes de la convención social. ¿Por qué tu caballo es tan grande?, estaba diciendo, lo que era más una afirmación que una pregunta. Es muy grande. Quiero verlo de cerca. Lawrence se había agachado. Estaba arrodillado en el polvo de la plaza del mercado. Este hombre que comandaba todas las manadas de lobos en el reino del norte, su rodilla en la tierra, a la altura de los ojos de un niño de 2 años que lo interrogaba sobre las proporciones de los caballos. Y estaba respondiendo seriamente, con el tipo de atención cuidadosa que generalmente reservaba para asuntos de Estado, explicando que el caballo era una raza del norte, criado para la resistencia en largas distancias, que sí, era bastante grande, y que su nombre era Dusk. Que él recibió esta información con enorme satisfacción. Dusk, repitió, probando la palabra, es un buen nombre. Luego miró a Lawrence con esos ojos de ámbar, directos, curiosos, completamente sin filtro, y dijo, ¿cuál es tu nombre? Hubo una pausa tan breve que solo Helena la captó. Lawrence, dijo él. Lawrence, dijo Kael. Soy Kael.
Vivo allí, señaló la tienda con un dedo. Mi mamá hace medicinas. Es muy buena en eso. Luego, aparentemente satisfecho con la presentación, se volvió hacia el caballo. Elena había llegado al borde de la escena. Se quedó muy quieta. Lawrence la miró desde su posición agachada en la tierra. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su expresión lo decía con suficiente claridad, en un lenguaje que no requería traducción. Por favor, solo esto, solo esta pequeña cosa sin prisa. Lo miró por un largo momento. Luego dio un paso adelante y le tendió la mano a Kael. Ven, Beatrice nos necesita. Kael vino sin discutir, lo cual era inusual y ella sospechaba que implicaba alguna intervención cósmica. Mientras tomaba su mano, miró hacia atrás a Lawrence. Adiós, Lawrence, dijo, tan seriamente como si concluyera una reunión de negocios. Adiós, Kael, dijo Lawrence, todavía agachado en el polvo del mercado. Y su voz al decir el nombre de su hijo fue algo que Elena sintió en su pecho, en un lugar donde hubiera preferido no sentirlo. Se alejó, no miró hacia atrás, pero fue consciente durante el resto del día de una calidez en su pecho que no había puesto allí y de la que no podía localizar inmediatamente la fuente. 2 noches después, que él estaba enfermo. Apareció rápido, como siempre lo hacen las fiebres en los niños pequeños. Había estado caliente en la cena, más caliente a la hora de dormir, y para cuando Elena lo revisó a medianoche, ardía de una manera que le infundió una fría claridad. Le puso paños fríos en la frente y le habló con calma mientras su corazón realizaba operaciones detrás de sus costillas que no tenían nada que ver con la calma. Envió a buscar a Beatriz, pero el mensaje de vuelta fue que Beatriz estaba al otro lado del pueblo. La habían llamado para un parto difícil horas antes y no podía irse. Elena respiró la noticia. Sabía qué hacer. Había sido entrenada por una de las mejores curanderas del sur. Tenía las hierbas, tenía el conocimiento, tenía la firmeza. No estaba indefensa. También estaba sentada junto a un niño pequeño y caliente que gemía en sueños, y más asustada de lo que había estado en mucho tiempo. Llamaron a la puerta cerca de la medianoche. Se levantó, confundida. No había enviado a buscar a nadie más. La calle afuera estaba en silencio. La hora era irrazonable. Fue a la puerta y la abrió, y Lawrence estaba allí. No llevaba su ropa de montar. Llevaba una simple camisa oscura, su cabello no del todo asentado como si se hubiera levantado rápidamente y no se hubiera detenido a arreglarse antes de venir. Su rostro, cuando encontró el de ella, llevaba la misma expresión que ella sentía en el suyo. El miedo específico y desnudo de alguien que acaba de enterarse de que un niño está enfermo y funciona enteramente por instinto. Vi la luz, dijo él. Tan tarde, pensé. Se detuvo. ¿Es Kael? Casi lo echó. La negativa ya se estaba formando en su pecho, ya tomando forma de palabras. Sí, dijo en su lugar. Se apartó de la puerta. Él entró. Ella no había planeado permitir eso. No pasó tiempo analizándolo. Se movieron a la habitación trasera donde Kael yacía en su cama, sonrojado e inquieto, su cabello oscuro húmedo contra su frente, el lobo de madera tallada metido bajo su brazo donde aparentemente lo había alcanzado en la noche. Lawrence se detuvo en la puerta de la pequeña habitación y miró a su hijo. Ella no podía ver su rostro desde donde estaba de pie. Solo podía ver la postura de sus hombros y el ligero cambio que se movió a través de ellos. No exactamente un respingo, algo más interno, un cambio de algo profundo y privado que reconoció como lo que le sucede a una persona cuando algo que ama no está bien. La noche fue larga mientras trabajaban en el silencio particular de dos personas que han dejado de lado todo lo complicado entre ellas, porque algo más urgente requiere toda la atención disponible. Él trajo agua cuando ella se lo pidió. Se sentó al otro lado de la cama cuando ella necesitaba ambas manos libres. Habló con Beatrice cuando llegó a las 2 de la mañana, dándole un relato claro y conciso de los síntomas y la cronología que sorprendió ligeramente a Elena. No había esperado que fuera observador de esa manera, aunque quizás debería haberlo hecho. Los comandantes que mantenían a su gente viva aprendían a leer claramente los signos de enfermedad. Beatriz revisó a Kael, ajustó el tratamiento
y se acomodó en la silla de la esquina, con el aire satisfecho de alguien que ha decidido que la situación está bajo control. En algún momento cerca de las 3 de la mañana, Kael se movió. Sus ojos no se abrieron, pero se movió. El movimiento de búsqueda instintivo de un niño dormido que busca algo. Y su pequeña mano encontró la de Lawrence, donde descansaba en la barandilla de la cama. Sus dedos se enroscaron alrededor de 2 de los dedos de Lawrence y se aferraron. Lawrence se quedó completamente quieto. Elena, al otro lado de la cama, vio cómo sucedía esto. Vio al hombre que una vez se había apartado de ella en un gran salón frío, sentarse inmóvil con los ojos cerrados y la mandíbula trabajando muy ligeramente mientras su hijo se aferraba a él en sueños. Una lágrima rodó por su mejilla, silenciosa y no invitada. No la secó. No estaba lista para perdonarlo. No estaba lista para llamar a esto redención. No estaba lista para ninguna de las cosas grandes y complicadas a las que este momento podría estar empujándola. Pero estaba viendo a un hombre al que no se le había dado nada, ni acceso, ni derecho, ni bienvenida, sentarse durante las horas más frías de la noche en una habitación a la que no tenía derecho, por un niño que aún no sabía su nombre. Y no podía fingir que eso no significaba nada. Era demasiado honesta para eso. La fiebre se dio cerca del amanecer, limpia y repentina, y la respiración de Kael se estabilizó en el ritmo profundo y confiable del sueño saludable. Su color volvió, el calor abandonó su piel. Elena se recostó en su silla y sintió que la tensión se iba de sus hombros en una larga y agotada ola. Miró al techo. Fuera de la ventana, la primera luz pálida de la mañana comenzaba a abrirse paso en el cielo. «Te quedaste», dijo a nadie en particular. «O a él». «Dije que lo haría», respondió Lawrence en voz baja desde el otro lado de la cama. Esta vez lo decía en serio. La distinción fue deliberada. La distinción llegó. Ella no respondió, pero se sentó a la luz de la mañana con sus palabras en el pecho junto a la calidez que no había puesto allí, y se permitió sentir la extraña y complicada verdad que la noche había producido. Había una puerta en el muro alrededor de su corazón. No la había construido, no recordaba cuándo había aparecido, pero podía sentirla ahora. El contorno de ella donde se asentaba en la piedra y la forma en que parecía muy ligeramente estar abierta al aire de la madrugada. Aún no había decidido qué hacer al respecto. No estaba segura de necesitar decidirlo hoy. La carta llegó en la 7ª mañana. Fue deslizada bajo la puerta de la tienda antes de que abriera. Sin sello, sin marca de aullido de hierro en el sobre, nada oficial. Solo un sobre con su nombre en el frente con su letra, que reconoció aunque solo la había visto unas pocas veces. Escribía con la presión cuidadosa de alguien a quien se le había enseñado la precisión y ahora, deliberadamente, se estaba retractando de ella. Esperó hasta que Kael estuvo entretenido con Beatriz antes de abrirla. Se sentó en el mostrador con la carta plana frente a ella y la leyó 2 veces, porque la primera vez que la leyó, no estaba segura de haber entendido lo que estaba viendo. No pedía perdón. Esa fue la primera cosa que notó. La ausencia distintiva y deliberada de ello. No decía, lo siento, por favor perdóname, lo que habría sido fácil y sin sentido. Dijo que no tenía derecho a pedir perdón, que entendía la diferencia entre una disculpa ofrecida y una realmente ganada, y que no tenía la impresión de que las palabras en un papel pudieran deshacer el peso específico de lo que había puesto frente a ella 2 años atrás en un gran salón frío. Escribió que se había equivocado, no que había cometido un error, no que había estado en una posición difícil. Ninguno de los cuidadosos lenguajes políticos que era capaz de desplegar con gran precisión. Escribió, me equivoqué. Elegí una versión de la fuerza que no era fuerza en absoluto. Elegí la autoridad sobre la única persona que había confiado en mí lo suficiente como para pararse frente a mí sin armadura. Escribió que conocía los ojos de ámbar de Kael, que se había sentado en la posada durante una semana, tratando de entender cómo era posible amar a alguien tan completamente en el instante en que entendiste que existían, que no tenía idea de qué tipo de padre sería, no habiendo tenido práctica en ser ningún tipo de padre, pero que quería la oportunidad de averiguarlo. No por él mismo, no por aullido de hierro,
sino porque el niño merecía saber que alguien lo había elegido. La última línea fue la que leyó 3 veces. Tenías razón, el poder no es fuerza, quedarse es fuerza, y finalmente estoy empezando a aprender lo que realmente significa quedarse. Se sentó con la carta durante mucho tiempo. No estaba llorando, estaba pensando lentamente, con cuidado, examinando cada pieza de ella como examinaba hierbas desconocidas, buscando lo que era real y lo que era una actuación. No parecía una actuación. Parecía un hombre que había pasado semanas en una pequeña habitación de posada siendo honesto consigo mismo por lo que podría haber sido la primera vez en años. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo de su delantal. Volvió al trabajo. Esa tarde lo encontró fuera de la tienda. No estaba en la puerta. No había llamado, no había intentado entrar. Estaba de pie al borde de la calle, a unos metros del escalón, en la larga luz de la tarde de primavera, vistiendo la ropa oscura y sencilla que había comenzado a asociar con la versión de él que existía aquí en Thornfield, separada de coronas, salones y cálculos políticos. No estaba actuando, solo estaba allí de pie, esperando a ver si ella saldría a la puerta. Se paró en la entrada con los brazos cruzados, no con hostilidad, exactamente, sino con la postura natural de una mujer que sabe cuánto terreno está defendiendo y ha decidido mantenerlo conscientemente. Leí tu carta, dijo ella. Él asintió. Esperó. Lo miró a la luz del atardecer, las líneas familiares de su rostro, la mandíbula, los ojos oscuros, la particular quietud de él que una vez había confundido con solidez y que desde entonces había llegado a entender que era algo diferente. Había aprendido a estar quieto cuando estaba inseguro. Era un mecanismo de defensa, no una virtud. Lo vio claramente ahora. También vio las líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí 2 años atrás. Vio la forma en que se paraba sin la autoridad automática e inconsciente con la que generalmente ocupaba el espacio. Era más pequeño de alguna manera, no físicamente, sino en la forma de una persona que ha pasado algún tiempo siendo genuinamente humillada y aún no ha cubierto por completo su forma original. Respiró hondo. No solo me dejaste, dijo ella. Su voz era firme porque había vivido dentro de estas palabras durante 2 años y ya no eran lo suficientemente afiladas como para cortarla, solo lo suficientemente pesadas como para necesitar ser dichas. Pero me hiciste sentir que no era suficiente para ser amada. Que este niño, nuestro hijo, era un problema que debía ser archivado. Que todo lo que yo era y todo lo que te había dado podía ser doblado y guardado en un gabinete porque se había vuelto inconveniente. Él estaba muy quieto. Sus ojos sostuvieron los de ella sin vacilar. Tuve que cargar con todo, continuó ella. Cada noche asustada en la que no sabía cómo íbamos a estar bien. Cada mañana en que Kael estaba enfermo y yo tenía que ser firme porque no había nadie más. Cada momento en que miraba sus ojos y veía los tuyos y tenía que decidir de nuevo no dejar que el dolor de eso moldeara como lo amaba. Lo llevé todo y quiero que lo escuches claramente. No para que te sientas peor, sino porque es la verdad y mereces conocer la forma completa de lo que dejaste atrás. Soltó un lento aliento por la nariz. Su mandíbula se movió. Lo sé, dijo en voz baja. Y el arrepentimiento que siento por ello no es del tipo que te pide que te sientas mejor. Es del tipo que me despierta, del tipo que no creo que me vaya a dejar por mucho tiempo. Ella lo estudió. Ya era muy buena para mirar a las personas y leer lo que era verdad en ellas debajo de la superficie de su presentación. Tenía 2 años de práctica leyendo a los asustados, a los enfermos y a los que no decían lo que realmente querían decir. Lo leyó ahora con esa misma atención cuidadosa. No estaba actuando. Descruzó los brazos ligeramente, lo suficiente para que la postura cambiara de defensiva a algo más considerado. No te he perdonado, dijo ella. Quiero ser clara al respecto. Lo sé, dijo él, no te lo estoy pidiendo. ¿Qué estás pidiendo? Él guardó silencio por un momento. La oportunidad de ser alguien que valga la pena conocer. Para Kael. Para... Se detuvo. Empezó de nuevo. Para lo que estés dispuesta a dar, que podría ser nada, lo cual entendería.
Ella guardó silencio durante mucho tiempo. La luz del atardecer se movía por la calle entre ellos, larga, dorada y suave. Veremos, dijo finalmente. Dos palabras, palabras pequeñas y ordinarias. Y sin embargo, pudo oír en ellas mientras las decía algo que no había tenido la intención consciente de decir. La más tenue arquitectura de la posibilidad, aún distante, aún incierta, pero presente, una puerta que no estaba cerrada. Él también lo escuchó. Pudo decirlo por el muy ligero cambio en su respiración. No presionó. No buscó más de lo que ella había ofrecido. Simplemente asintió una vez y dijo, «Gracias». Y ella volvió a entrar. Pero la mañana que siguió tuvo una calidad diferente a las anteriores. No podría haber explicado exactamente qué era diferente. La luz era la misma. Los sonidos de la calle eran los mismos. El olor a hierbas y humo de leña que la saludaba cada día era idéntico. Pero cuando bajó las escaleras y encontró a Kael ya despierto y enérgico y exigiendo el desayuno con la autoridad enfocada de un niño pequeño que sabía lo que quería, sintió algo más ligero de lo que había sentido en mucho tiempo. Algo menos preparado contra lo que venía. Después del desayuno, Kael vio a Lawrence al final de la calle. Había desarrollado un instinto para localizarlo de la misma manera que tenía un talento para localizar a los gatos del vecino, lo que aparentemente era un conjunto de habilidades que se transfería entre especies. Antes de que Elena pudiera alcanzar su mano, Kael ya corría hacia él, con los brazos abiertos, seguro de su bienvenida, y Lawrence lo atrapó. Levantó a Kael en ambos brazos y lo sostuvo, y Kael agarró su cuello con ambos puños y se rió con la risa enorme e indefensa que todavía, 2 años después, sorprendía a Elena cada vez que la oía. Esa risa que hacía que cada habitación en la que entraba se sintiera inmediatamente más grande y cálida. Los ojos de Lawrence estaban cerrados. Su rostro, presionado brevemente en el cabello oscuro del hijo, que apenas se le había permitido sostener, llevaba una expresión para la que ella no tenía nombre y no intentó nombrar. Luego Kael se echó hacia atrás y lo miró con la mirada seria y directa de un niño que tiene algo importante que comunicar. Lawrence dijo, ¿te vas a quedar? La pregunta quedó en el aire de la mañana, simple y enorme. Lawrence la miró por un momento. Luego miró a través de la distancia entre ellos a Elena, de pie en la puerta de la tienda, con los brazos a los lados y la barbilla en alto y el rostro cuidadosamente neutral, mientras su corazón realizaba una serie de actividades que le había pedido específicamente que no realizara. Si tu madre dice que está bien, dijo, lenta y cuidadosamente, me gustaría mucho. Kael se volvió hacia ella de inmediato, con ambas manos todavía agarrando el cuello de Lawrence. Sus ojos de ámbar, esos ojos de ámbar imposiblemente familiares, abiertos, expectantes y brillantes. Mamá, ¿puede? Miró a su hijo, miró al hombre que sostenía a su hijo. Miró el espacio entre los tres, que había sido moldeado por 2 años de separación y dolor y reconstrucción, y la elección humana específica y obstinada de seguir adelante a pesar de todo. O pensó en la chica que había salido por una puerta de hierro bajo la lluvia, sola, sin nada. Pensó en todo lo que esa chica había construido. Pensó en el hecho de que la mujer que era ahora, firme, completa, de pie en su propia luz en una puerta que era suya, no había nacido en ese salón de puertas de hierro. Había sido construida aquí, en este pequeño pueblo, en esta tienda, en las largas y tranquilas horas de una vida elegida enteramente en sus propios términos. Nadie le había dado eso. Nadie podía quitárselo. Podía sostener todo eso en una mano, y podía sostener una puerta en la otra. Veremos, dijo de nuevo. Pero esta vez, las palabras sonaron diferentes. Incluso para sus propios oídos, sonaban menos como un muro y más como un comienzo. Incierto, frágil y real, como son todos los comienzos reales. Kael, aparentemente satisfecho con esto, asintió con la gravedad de un diplomático que ha concluido con éxito una negociación compleja, y luego redirigió la atención de Lawrence a la importante cuestión de si Dusk, el caballo,
estaría dispuesto a dejarlo sentarse en él. Lawrence, caminando hacia el establo con un niño de 2 años haciendo demandas extremadamente seguras en sus brazos, miró por encima del hombro a Helena. Ella sostuvo su mirada. No apartó la vista. También, muy ligeramente, casi sonrió. Luego volvió a entrar para comenzar el trabajo de la mañana. Esa noche, los tres caminaron por el borde del prado en la parte trasera del pueblo, donde la hierba había crecido espesa y verde con las lluvias de primavera. Kyle caminaba entre ellos, hablando de Dusk, de las opiniones del caballo sobre las zanahorias, de un conejo que había visto esa mañana, al que había llamado Ferdinand sin consultar a nadie. Levantó ambas manos, una para Helena, una para Lawrence, y las sostuvo mientras caminaba. Y ocasionalmente, corría unos pasos hacia adelante y luego regresaba, como probando el radio del espacio que se le permitía explorar. Helena y Lawrence caminaban a un ritmo establecido por un niño de 2 años y decían muy poco. La tarde era lo suficientemente cálida como para que no necesitara su abrigo. El cielo sobre el prado era de ese tono particular de azul de principios de primavera que solo llega durante unas pocas semanas antes de profundizarse en verano. En algún momento, no podría haber dicho cuándo exactamente, sus dedos se rozaron. No accidentalmente, no dramáticamente, solo un momento de contacto silencioso y sin prisas, el dorso de sus manos tocándose mientras caminaban, ninguno de los dos apartándose. Lo sintió claramente en todo su ser. Mantuvo los ojos en el prado. Siguió caminando. No se apartó. Él tampoco se apartó. Caminaron así durante otros 20 minutos, con Kael narrando todo lo que veía, el sol poniéndose lento y fácil sobre el prado, y el espacio entre los dos adultos, una vez tan enorme que parecía un clima diferente, sintiéndose, por primera vez, como algo transitable. Después de que Kael se durmiera, Helena fue a su ventana. Era la misma ventana en la que había estado sentada en la oscuridad durante 2 años. La misma vista de la misma calle, el mismo cielo sobre los mismos tejados, el mismo Thornfield que la había recibido sin preguntas y le había dado todo lo que necesitaba para construir una vida. Se sentó allí durante mucho tiempo en el silencio. Pensó en la chica que se había parado en una puerta de hierro bajo la lluvia, sola, con una mano presionada en su vientre y un voto que decía absolutamente en serio. Pensó en lo que esa chica había hecho con los años que siguieron. No dramáticamente, no perfectamente, pero honesta y obstinadamente y con gran amor. Pensó en la risa de Kael, en la sopa de Beatrice, en el té de jengibre empujado a través de un mostrador sin ceremonia, en un lobo de madera tallada en un escalón, en un hombre arrodillado en el polvo del mercado para explicar las razas de caballos a un niño que lo buscaba en sueños. Pensó en el amor, no en la versión en la que había creído a los 20 años, el tipo que ardía caliente, privado y en secreto, en habitaciones iluminadas por el fuego que pertenecían a otra persona, sino en una versión diferente, el tipo que había descubierto aquí, en este pueblo ordinario, en esta vida sin prisas. O el tipo que se construía a partir de estar presente, de la honestidad, de la voluntad de permanecer en la dificultad, en lugar de retirarse a la distancia limpia y cómoda de la autoridad. Lo había sobrevivido. Eso seguía siendo cierto. Y siempre sería cierto. Y nunca fingiría lo contrario. Y estaba, lenta y cuidadosamente, y con los ojos bien abiertos, eligiendo ver si había algo real al otro lado de esa supervivencia. No porque lo necesitara, no porque hubiera olvidado lo que se había hecho, sino porque había aprendido de la manera difícil, la única manera en que las cosas se aprenden realmente. Que el amor verdadero no te pide que olvides el dolor, te pide que sostengas el dolor suavemente, que conozcas su forma y peso completos, y que elijas a la persona de todos modos, no ciegamente, no ingenuamente, sino deliberadamente, con pleno conocimiento de lo que cuesta y en lo que podría convertirse. Aún no estaba allí, era lo suficientemente honesta como para saberlo, pero estaba mirando en la dirección correcta, y por esta noche, por esta clara, con olor a primavera,
tranquila tarde al final de un día que le había pedido algo y había recibido algo a cambio, eso era suficiente. Colocó su mano plana en el alféizar de la ventana, el mismo gesto que había hecho en esta misma ventana meses atrás, cuando se había dicho a sí misma, «Esto es mío, mañana seguirá siendo mío». Lo pensó de nuevo ahora, y todavía significaba lo mismo. Su vida, su hijo, sus elecciones, sus términos. Solo que ahora, muy ligeramente, la palabra mío tenía espacio para algo más. Aún no sabía cómo llamarlo, pero no le tenía miedo, y no estaba huyendo de ello. Estaba de pie en la ventana de su propia vida, en la oscuridad, con las estrellas saliendo sobre los tejados del pueblo que le había enseñado quién era. Y estaba, por primera vez en 2 años, mirando hacia la mañana sin prepararse. Lo había sobrevivido. Y de alguna manera, imposiblemente, lo estaba eligiendo de nuevo. No porque lo necesitara, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había aprendido que el amor verdadero no era algo que te pidiera que olvidaras el dolor. Te pedía que sostuvieras el dolor suavemente y eligieras a la persona de todos modos.